Bueno, buenas tardes. Estamos con el general Raúl Oscar Racana. A mí me interesaría tocar ese tema que usted bien explica sobre la estrategia, los tres niveles, ¿no? La estrategia, la planificación y la economía, es el rostro. La estrategia, la planificación y el conocimiento. El conocimiento, creo que lo viene. O la ciencia. En realidad es... A veces uno cuando lo explica, los demás creen que están jugando en el tercer nivel. Bueno, no hay tercer nivel, son todos los niveles una sola cosa. Pero yo quisiera leerles un poquito esto que está acá. Mira, estaba leyendo esto. Dice, asociado a las ideas marxistas, vamos a ver lo que es un pensamiento estratégico. Marx y Gramsci no son la misma cosa. Marx no es un estratega, porque él cree que va a ganar la batalla en el campo de la violencia. Y Gramsci va a ganar la batalla en el campo de la cultura. Y la cultura es del ámbito de la estrategia. Todo lo que es intangible quiere decir que no lo toco. Como decía Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. Todo lo demás no es importante. Por supuesto que es importante. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, puedo decir que lo importante de la Coca-Cola es tener un concepto, instalar una ideología de lo que la Coca-Cola es. Pero el contador me dice si va bien o mal. Y el científico me dice si la estoy haciendo correcto o no. Después empiezo a investigar en muchas cosas, pero el pensamiento está allá arriba. Fíjate vos. Entonces, la idea es intangible, dijimos, ¿no? Es intangible, no se toca. Lo segundo que tiene que quedar muy claro, esta porquería que se me va, ahora se me fue al diablo. Lo segundo que tiene que quedar muy claro es que es inconexa. ¿Por qué es inconexa? Porque lo que dice el doctor está equivocado. Pero yo también estoy equivocado. ¿Y cuál es la verdad? No sé cuál es la verdad. Porque no hay una racionalidad conexa. Los puntos se desestabilizan en sí mismos. Yo estoy pensando en lo que usted piensa. Y yo pienso en lo que yo pienso. Si no me liberé de lo que pienso, no puedo saber lo que usted piensa. Porque me va a molestar lo que usted piensa, sin darme cuenta que su pensamiento es el mundo donde yo vivo. Yo no vivo en el mundo de los hechos y de las cosas. Yo vivo en el mundo de su mente, que es la que me interesa. Usted me puede traer el mejor modelo económico del mundo, pero si su mente lo rechaza, no existe. Exactamente. Y si su mente lo acepta, la porquería más grande. Por eso cuando usted ve el funcionamiento de las organizaciones, usted ve, por ejemplo, ¿por qué los indios pierden la guerra contra las organizaciones regulares? ¿Qué tienen de diferente? Yo, un indio, lo único que si acepta mis directivas, lo puedo hacer un soldado en 20 días. ¿Y por qué no lo puedo hacer? Porque su cultura no lo permite. No está dispuesto a aceptarlo. Mire lo que dice. Enriquece esta concepción y define una estrategia para su implementación. Es decir, los fines lo comparte con Marx, pero no los medios. Porque los medios de él pertenecen al reino de la estrategia y no al reino de la táctica. Ya dijimos que es inconexa. Y si es inconexa, es decir, las informaciones vienen contradictorias, es desestructurada, no puedo armar una lógica. La racionalidad deductiva murió, no es de este campo. ¿Y qué impera? La racionalidad volitiva. ¿Y cuál es la racionalidad volitiva? La racionalidad de la voluntad. ¿Qué quiere decir con voluntad? Seamos más claros, mi interés contra el tuyo. Y si yo no conozco cuál es tu interés, estoy muerto porque no sé de qué estás hablando. Yo necesito conocer lo que tú sabes, pero yo lo puedo saber, y si no lo puedo saber, no puedo construir mi modelo. Y además tengo que saber qué poder tiene. Por ejemplo, a mí me interesa fundamentalmente qué piensa Donald Trump, para ver en qué puedo jugar mi partido. Es mi enemigo, todos son tus enemigos. Todos, exactamente todos. No hay amigos, pero ¿cuántos son? Y yo tengo 500 empresas y 180 países, 190, cada uno jugando su rol.
Y yo como estoy, yo estoy dividido, peleándome con la Cristinita y peleándome con Macrista. ¿Y qué soy? No soy nadie. ¿Qué represento? Nada. Nada, de ese universo nada. Nada. Y si no soy nada, no existo. Y si no existo, estoy destinado a desaparecer. Exactamente. Donde el único constructor de la verdad es el poder. Y si no, analicen el caso Libia. Pregúntenle a cualquier argentino que piensan de Libia. No, que era un dictador, que había que sacarlo. ¿Cómo un dictador? Y le robaron todo. No sabía que le habían robado todo. ¿Cómo no sabía? Y al poco tiempo se va a olvidar, porque él tiene la mente preparada para que los grandes muchachos son los norteamericanos, porque ellos siempre van por los grandes valores de la humanidad, no van por cualquier cosa. Y el argentino, toda la culpa la tiene el peronismo. No, la culpa la tiene el argentino. ¿Por qué la tiene la culpa el argentino? Porque no comprendió que cuando cambió del lugar del manejo del auto en 1945, el mundo había cambiado. ¿Y en qué cambió el mundo? En que el líder es otro, muchacho. No es lo mismo Donald Trump que la reina de Inglaterra. ¿Cómo van? Él cambia de globalización a nacionalización. Esas cosas no se le ocurren a los ingleses. Los ingleses vienen ya construyendo su personalidad con miles de años. Entonces usted charlaba con los ingleses, que son más vaguitos que los norteamericanos. Es cierto que sí, bueno, no es sí, es cierto. Me parece, estoy en el mundo de la estrategia, donde existen las mentiras, las contradicciones, ahí están todos los ladrones, los estafadores, los delincuentes, los artistas, están todos ahí. Sí. Todos los que no saben nada de nada, ni importa saber nada. Y lo peor es que modifican las realidades que manejan los contadores, que manejan los economistas. Y yo le tengo que decir, la economía no sirve para nada, ¿para qué hablar? Cuando yo llego a la economía ya pasaron muchas cosas. Exacto. Vine a hablar de la economía. ¿Qué me venís a hablar de la economía si todavía no resolví qué quiero hacer? Exacto, sí. Pero, ¿por qué es importante? Y bueno, si yo quiero ser ingeniero, no es lo mismo que quiera ser albañil. Para el ingeniero necesito una inversión de 6 años. Y para albañil no, mañana empiezo a laburar. Y entonces, ¿vos qué querés? ¿Qué país querés? Y si no sabes qué país querés, estás muerto. Exactamente. Acá dentro de poco va a pasar lo mismo que en Siria. ¿O creen que va a pasar distinto? Todavía no vinieron, ¿por qué? Porque acá no tenemos nada. Si tuviéramos algo, estarían acá en la puerta. Total, Estados Unidos no quiere ni la soja, ni la carne, ni el maíz, ni el arroz, y eso lo quieren los chinos. Bueno, entonces no les importa que se lo lleven los chinos, pues sé para qué lo quieren. Si yo también se lo vendo a los chinos. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué mundo estás construyendo? Entonces, ojo. Entonces, fíjate vos, que parece que Gramsci es igual. No, Gramsci es distinto. Entonces yo acá en el libro mío dice, y define una estrategia para su implementación. Así instala las ideas centrales, una que podemos definir como la del dominio hegemónico, o mejor dicho, la dimensión hegemónica, y la otra como la dimensión dominante. Recuerden que Marx hablaba de la superestructura y de la infraestructura. Nosotros no somos historiadores, la historia no me importa, no me importa la historia. A mí me importa la intencionalidad de los jugadores. ¿Y qué me vas a contar? Que mirá, fulanita es buena. Yo te puedo contar 10 historias por las cuales mi prima es una buena tipa, y después te voy a contar 10 historias por las cuales mi prima es una basura. O como mi tía, que mi tía, pobrecita, que en paz descanse, no la quería mi mamá, y entonces siempre me contaba lo malo que era mi mamá. Claro. Porque no la quería. No la quería. Entonces primero ponemos los valores y después seguimos discutiendo. Exactamente. Pero cuando yo soy estratega no puedo hacer eso, no me puedo dar el lujo. Tengo que saber lo que estoy diciendo. Cuando yo digo la revolución del 4 de junio del 43, yo tengo que ser muy claro. Ahí estaban los muchachos del Go. Y el Go, por lo que yo escuché de ellos, no porque lo leí, porque las lecturas que me van a decir. Entonces fulanito de tal dijo tal cosa. No, sí dijo lo que vos querías escuchar, no lo que él pensaba. ¿Cuánto te cuesta descubrir cómo piensa tu hijo? ¿Qué va a hacer? Es hacer estrategia, saber qué quiere ser. Te sentás con tu hijo y dices, ¿qué quiere este? Mira, estamos en el mundo de la estrategia.
por lo menos no tenés una ideología, pero por ahí algunos padres tienen una ideología que quieren imponerle al hijo una manera de ser. Podés hacerlo sabiendo qué es lo que quiere y saber si conviene que te puedan imponer algo o no conviene. Entonces es una dificultad inmensa, muy difícil de ir construyéndola. Entonces por eso es inconexa. La información llega contradictoria. Un día te dijo, papá, quiero ser ingeniero, y al otro día digo, quiero ser médico. ¿Qué carajo quieres? Estás en el mundo de la estrategia. Ahora, si vos tenés la capacidad de observar con atención el movimiento del otro, puede ser que captes su ideología sustancial, o su interés, o su deseo, o algo que lo moviliza a la acción. Vos podés apoyarlo, o puede ser tu enemigo. Y en función de eso puedes hacerlo. Ahora, si es muy poderoso, trata de que no sea tu enemigo. Yo sé que muchos acá no quieren a los yanquis. ¿Qué hacemos con que no quieran? No, por supuesto, no. ¿Y qué hacen? No. Están ahí. Están ahí, esta es la realidad. Esta es la realidad. Con negarlo no solucionamos nada. ¿Qué pensás? ¿Jugar con quién? No. Mirá cómo el rey Gaddafi. ¿Qué pasó con Gaddafi? También no sé qué pasó. No era un buen muchacho. No era que decían que era una maravilla, que era un tipo bárbaro, que el pueblo vivía bárbaro. Pocos años antes era una maravilla. Sí. Hemos terminado. Y después Estados Unidos, de culpa de coque, no más de ahí, porque tiene la reserva más importante del petróleo del mundo. Y lo que se robaron, y todo lo que se robaron de ahí. Sí, las deudas que no pagan. Sí. Que son números bastante grandes. Sí. Pero no importa, eso mientras. Entonces, ¿dónde está la verdad en el área, en el mundo de la estrategia? Está en la mente de la gente. Entonces que tráeme el libro de Goebbels. También. Tráeme rápido que quiero aprender. Principios. Claro, sí, que quiero aprender cómo es. A ver si no lo aprendo. No necesito Goebbels, a lo mejor con otro me lo arreglo. Por eso cuando Estados Unidos, yo llegué allá, hablábamos de la empresa. Entonces él decía, sí, pero lo más importante es que la grandeza de este país se construyó en la Madison Avenue, que son las empresas de publicidad. Sí. Es decir, ¿cómo te hago yo para presentarme en sociedad? Entonces fíjate vos lo ves a Donald Trump, te ves que es un empresario, que no está mirando los números es la consecuencia de su buena acción. Si yo hice bien las cosas, los números me tienen que dar, y si hice mal, los números me tienen que dar mal. Entonces digo, señores, le dice al contador, preparame cuántos puestos de trabajo, o al economista, cuántos puestos de trabajo hemos creado y cuál ha sido nuestra recaudación impositiva. Bueno, nuestra recaudación fue superior y los impuestos lo bajamos. ¿Cómo? ¿Recaudaste más y bajaste los impuestos? Sí, señor, recaudé más. Y entonces dice, y la dimensión nueva, para esta última Gramsci delinea el campo donde se ejerce la coerción y la fuerza para imponer el orden, mientras que cuando se refiere a la dimensión hegemónica, plantea que las instituciones y los países no se pueden sostener simplemente por la fuerza, sino que requieren de una concepción ideológica compartida por la sociedad. Que llama consenso. Creo que Napoleón decía algo así como que un país conquista a caballo, pero no se sostiene desde el caballo. ¿Un qué? Creo que Napoleón tenía una frase que decía que un país se conquista a caballo, pero no se sostiene desde el caballo. Pero Napoleón manejaba una construcción cultural muchísimo más débil que ahora. Los medios de comunicación tienen un poder que no lo tenían en aquella época. Eso no excluye que él ganaba las batallas. ¿Qué ganaba una batalla? Entonces la economía de fuerza, ir por la izquierda, vamos por la derecha, bombardeo. No, y después la resistencia del enemigo. Sí, ¿resistencia de qué tipo? Mental. ¿Y cómo se la habló? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo muevo mis tropas cuando yo puedo leer la mente del comandante del otro? Y por eso le ganaba las batallas. Así que los demás aprendieron, si pudieron. Para él la hegemonía se logra mediante grupos intelectuales que imponen una concepción ideológica al resto. Esta visión la explicita con una terminología lingüística más refinada cuando dice que es importante la construcción de un conjunto de significados que permitan establecer culturalmente cómo debe ser la nueva sociedad y cómo se la debe construir. Para contestar dichas preguntas, Gramsci recomienda atacar las estructuras culturales, que son la base y la esencia de la sociedad. Y por ello prioritariamente concentra los esfuerzos en el sistema educativo
el sistema religioso y, por supuesto, en los medios de la comunicación. Es lo que hizo Alfonsín en 1983. Exacto. En sus propias palabras, el objetivo es construir y dominar las casamatas culturales. A esto lo llamó revolución cultural. Exacto. En el pensamiento de Gramsci, economía, política y guerra son tres momentos internos de una misma habilidad social. Y en esencia hay tres pilares fundamentales que deben anularse: la filosofía ateniense, Sí. el derecho romano Sí. y la fe en Dios. Exactamente. Esto significa pensar en Atenas, Roma y Jerusalén. Exactamente. Sorprendentemente, Francis Fukuyama, líder del pensamiento liberal y asesor político del expresidente George Bush, en su conocido libro El fin de la historia, mantiene algunos valores similares al pensamiento gramsciano, como el sentido de construir un mundo sin patria y sin religión. Si bien la patria puede existir, sería simplemente para una satisfacción superficial y debería entonces mantenerse ciertos valores intrascendentes de cada uno de los países. Interpretar la ideología es la herramienta central del siglo XXI, tanto para los seres nobles como para los miserables, los psicópatas o los patriotas. Ahí se ubica la herramienta central para dirimir el conflicto y construir el poder para el bien o para el mal. Esta es la realidad que estamos viviendo. No quiere decir, el gramscismo se transformó de una metodología para construir una ideología, se transformó en una metodología para construir cualquier ideología. Exactamente. Y pasó lo mismo con Goebbels, se construyó una metodología para construir una ideología. Y los dos al final tienen puntos de coincidencia. Marx es del siglo XIX. Marx se clavó en el que dominando el ejército dominan el mundo. Si quieren un caso más contundente, es la caída del muro de Berlín. Claro, porque la doctrina de Marx cae totalmente con el muro de Berlín. Cuando se dieron cuenta que el pensamiento único entraba por otro lado, por la mente, Entonces, no por la fuerza. El muro de Berlín cae cuando se da cuenta el sistema que el trabajo era sobre la cabeza, no sobre la fuerza, con la fuerza de la mente. No se hacía la guerra más con las armas. y ahora ve usted, como por ejemplo en Argentina, como después de ganar la batalla militar, que se la puedo probar miles de veces, puede grabar miles de películas de la década del 70 donde la gente los aplaude, están emocionados con ellos, les parece que han salvado a la patria, se refieren los militares, para que 20 años después los mismos condenen violentamente la conducta de los militares. Es una maniobra. Es que sí. Pero hay que decírselo a la gente joven, sobre todo a la gente joven que el tema no lo conoce, que cuando el gobierno militar termina en el 83, no termina por los derechos humanos. No, termina por el tema de la el tema guerra económico, la guerra de Malvinas, alguna cosa más, pero no por el tema el reclamo no era el tema de derechos humanos. Eso lo instalan después con el gobierno de Alfonsín. Eso lo compra Alfonsín, que viene a continuar la obra, viene a continuar la batalla, porque la guerra no la habíamos ganado una batalla militar, o la que sea. Entonces, esta construcción ideológica es realmente admirable. Ver la justicia cómo los condena por delitos, después inventan palabras de una construcción mental fabulosa, porque también hay que tener en cuenta que la ideología no solamente es un pensamiento, sino un lenguaje, para mentes de poco nivel. Ahora, ¿qué pasa con los artistas que se meten en el... Porque el artista llega a la estrategia sin pasar por la táctica y mucho menos por la ciencia. Nosotros somos los que llegamos a la estrategia, pero caminando por el camino de la ciencia. Porque si vos no conocés el camino de la ciencia, mal podés interpretar la estrategia. Entonces la estrategia, ya te dijimos, no la podés ver, es invisible a los ojos. Todo lo que se toca no es importante. Vos fíjate vos, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? ¿Te acuerdas? La envidia, el odio, la codicia, la gula.
pero no figura la tortura, no figura el asesinato. ¿Por qué no figura? ¿Sabes por qué no figura? Porque no son causantes del daño, son los medios que responden a una finalidad. Entonces nosotros hemos querido interpretar los medios y bajamos el nivel de interpretación de los hechos aumentando las penas, ¿viste? Si mató a un tipo, 30 años, si le pegó una trompada, 10 años, si le robó 100 pesos, 5 años. ¿Por qué le das esto? Bueno, porque si uno aumenta la pena, baja el delito. No, el delito no se comete por los medios que trae, sino que tiene un fin, una construcción ideológica. Por eso en los 7 pecados capitales no figura ni el asesinato, ni la tortura, ni el robo, nada. Porque esos son actos, pertenecen al mundo de la táctica. Son los hechos, con lo cual para gente de poco nivel, que es el 95%, como abogados, médicos... El sistema democrático lleva a eso. Claro. Entonces los únicos que deben manejar ese tema son los que hacen las leyes. Los demás la tienen que aprender de memoria y aplicarla. Pero tienen que tener ciertos principios, porque podemos vivir en democracia o podemos vivir en una república. Sentimos bien la diferencia entre las dos cosas. Entre la táctica... No, entre la democracia y la república. Ah, bueno, no. Para la gente que no sabe. En la democracia creen que es el voto de la mayoría, pero escúchame, yo no necesito democracia. El gobierno de Videla no era demócrata, pero tenía la mayoría que lo apoyaba. Y si la mayoría lo apoya, no había huelga, no había nada, y odiaban a estos chicos. El odio que tenían a los montoneros era de una dimensión inconmensurable. Que, fíjense qué interesante, yo soy uno de los pocos que puede analizar objetivamente esa época en la Argentina. ¿Sabe por qué? Porque no estuvo acá. Entonces la acción psicológica sobre mi cabeza no la hicieron. Yo tengo la mente como si fuera un francés hablando de la Argentina, o un argentino hablando de Francia. Yo puedo hablar de eso más libremente. Podemos hablar de los crímenes franceses en Argelia y acá pasa desapercibido. No tiene importancia. Ahora que traen a los franceses para que agasaquen nuestros hechos. Tampoco los franceses lo quisieron llevar a De Gaulle preso por los crímenes de Argelia. No, pero ni siquiera el comandante de la tropa. No solamente eso, lo indultaron a todos. Sí. Y después cuando salió, no, ya está indultado. ¿Y sabe cuántos militares presos hay en Estados Unidos por Vietnam? No creo que haya uno. ¿Cómo es? ¿Y se acuerda del teniente ese que mató en la aldea? En la aldea. Ah. No, porque es terrible, ¿no? Es terrible. Y ningún vietnamita intentó jugar a un militar norteamericano. No, tampoco. Yo creo que sí, por lo menos muchos no lo conozco, pero no importa. Hay muertes que se justifican y otros no. Tampoco hay ningún inglés por Irlanda. No. Por eso, toda esta guerra del siglo XXI es una guerra que pasa en la mente de la gente. La Argentina está siendo totalmente aniquilada sin tomar conciencia de eso. Le han dicho que vos no tenés hipotesis de conflicto y se lo creen. Le han dicho que nosotros no tenemos conflicto con nadie y se lo creen. Que la culpa de todos nuestros males la tiene el peronismo y se lo creen. La culpa de todos nuestros males lo tienen los oligarcas y se lo creen. Entonces el mundo lo dividen: de un lado son los oligarcas causantes de todos los males y del otro lado son los peronistas causantes de todos los males. Y con esas dos variables que nos instalaron en la cabeza, me tendría que levantar y rendir mi respeto a Goebbels de nuevo. Sí. Porque este hijo de puta nos enseñó estas maldades. Exactamente, el enemigo. El enemigo, las formas, sí. Cómo hay que trabajar, cómo hay que construir la historia para acercar nuestro pensamiento a un hecho pasado. Entonces a Roca se lo condena por los crímenes cometidos con los pobres indios, muchachos buenitos que solo venían y mataban gente. Ahora lo condenan. Sí, lo dicen nada, que cuando salió la ley en el Congreso, votada casi por unanimidad, para que promulgó la campaña del desierto, dentro de la ley estaba que el motivo por el cual se sancionó esa ley era la matanza que hacían los indios, el robo de cautivas y un montón de cosas más. Sí, estaba en el texto de la ley. Sí, a ver, Roca era el comandante, no era el que había...
Fue enviado por el Congreso. Pero además fue Avellaneda el que dio la orden. Exacto. Presidente de la Nación. Sí, era el ministro de Avellaneda. Era el ministro, un hombre joven, 33. Sí. Peleó en cuantas guerras se pusieron delante, pero por eso era distinto. Cuando uno va a la guerra. Era un tipo legalista. Sí. Muy legalista la Roca. Con militar era legalista. Estuvo siempre al lado de la legalidad. A veces, independientemente de lo que se conocieron, descubrieron a Roca que era esto. Entonces vos ya no te queda nada. Es parte del plan cultural, del ataque cultural. Hay que hacer los billetes con animales. No hay que hacer. Parte mal. Mal porque reemplazaron al de Rosa por un guanaco. Mal. Al de Rosa lo reemplazaron por un guanaco. Mal. Tendría que mirar porque realmente. Sí, el de Rosa, el de 20 pesos lo reemplazaron por un guanaco. Mal. Cuando yo fui a Londres, yo miraba los billetes de los ingleses. La reina. No solamente de Inglaterra. No tiene ninguna importancia. La reina no tiene nada, no vale nada. Y todo está la reina. Y cuando vos ves los barcos, HMS. Exacto. ¿Sabes qué quiere decir? Her Majesty's Ship. O si es el hombre, His Majesty's Ship. Así que eso, HMS. Y después viene la Kino, no, ¿cómo dicen? La Fuerza Aérea de la Reina, sí. Con la cual viaja también el primer ministro australiano. Sí. Viajan los aviones de combate de la Reina, no de la Reina. No, pero es una cosa formal, ¿no? Es el único, para mí, única monarquía con peso internacional. Sí. El Commonwealth todavía existe. Todavía existe. Que para ser ciudadano de Nueva Zelanda lo hacen por la reina. Sí, lo he visto. Yo tengo un amigo mío que ayer me llamó por teléfono. Estaba contento porque vivía en Nueva Zelanda. Y entonces me dice, no sabe si ser neozelandés o qué. Bueno, si es neozelandés va a jugar por la reina. ¡Jamás! Sí. Mi hijo tuvo que ir a jugar por la reina. Sí. No, si no, lo dejaba. Eso siempre, sí. No, es la única monarquía que realmente, digamos, que tiene peso político dentro del país. Está muy bien manejada, no es responsable de nada, pero manda todo. Sí. Bueno, es posiblemente el nexo de unión de los ingleses, ¿no? Los ingleses se sienten unidos ahí. Claro, están unidos en la figura de la reina. Nosotros estamos unidos en nada. Bueno, entonces cuando uno va trabajando en el modelo estratégico, uno define qué quiero ser. ¿Y cómo quiero ser lo que quiero ser? Por ejemplo, si vos te parás en una empresa como Toyota, te va a decir, bueno, yo quiero ser fabricante de autos. Y estoy facturando hoy 250.000 millones de dólares por año, la mitad del PBI argentino. Exacto. Y estoy en 130 países, 150 países. Pero toda mi gente va a tener una conducta. Porque si tengo varias conductas, no tengo ninguna. Tengo más o menos 700.000 empleados. Vos te imaginás acá el restaurante de la vuelta que tiene 2 locales, que la pana uno cuando se va del otro. Vos te imaginás lo que tener 150 empresas distribuidas en el mundo y que nadie le produzca un robo tal que lo desestabilice. No, porque ellos manejan principios y valores compartidos. En general la industria japonesa tiene ese sentido de pertenencia. El empleado tiene un sentido de pertenencia con su corporación. Nacida porque los líderes tienen un profundo respeto por la gente. Exacto. Yo acá vi muy pocos empresarios que trabajen con un profundo respeto por la gente, lo cual termina la gente faltando el respeto, robando cuando puede y haciendo lo que puede. Pero ellos allá en eso no pasa porque, mira, yo fui muchos años profesor de gestión de la calidad, así que estudiaba los conceptos de la calidad. Yo siempre digo, con la contabilidad no resuelvo ningún problema, pero sé qué problema tengo. Con la economía no me resuelve ningún problema. Son síntomas que tiene. Pero me dice, claro, está diciendo, cualquier acto que me mida en lo interno y externo me lo puede medir. Y ellos trabajan con 2 valores centrales. El primero, respeto al ser humano, y el segundo, mejora continua. Es como más o menos el comandante de las tropas romanas,
comandante de la legión, el que tenía la responsabilidad de un área geográfica, lo hacía sobre dos principios sustanciales. El primero, debía mantener la paz, y el segundo, debía tener un profundo respeto por los humildes y un profundo desprecio por los arrogantes. Así que a los arrogantes del Imperio Romano le iba muy mal, y a los humildes le iba muy bien. Entonces todas las organizaciones se manejan con dos principios. Luego la contabilidad me dice si yo la estoy manejando bien o mal, ¿no? Pero yo no puedo pensar que me van a dar la solución desde abajo, la tengo que dar desde arriba. Y estos tenían dos valores: mejora continua, que a veces lo toman, he visto muchas empresas, ¿no? Uno era la mejora continua y la otra era el respeto a los empleados. En cuanto a mejora continua, es repetir tantas veces las cosas como para hacerlas perfectas. Y cuando vos hacías algo, tenés que pensar cómo hacerla mejor. Y fundamentalmente, después ellos tenían mucha influencia de Deming, el premio Deming. Deming era alguien muy desconocido acá, bastante poco conocido. Fue el inventor de los círculos de calidad. El inventor, ¿qué inventó? ¿Quién lo siguió? Una cosa que uno mejora la calidad del otro, eso es un invento, sí, eso es un invento. Una gran repercusión, algo así como diríamos la división del trabajo de Adam Smith, y tenía una frase: lo que los números no pueden probar pertenece al reino de Dios, que siempre la digo. ¿Y saben qué significaba eso? Que nadie podía venir a decirme nada que no pudiera probar numéricamente, porque si no lo podía probar numéricamente, entraba al reino de Dios. Y yo, como director siempre de las empresas, decía: muchachos, yo soy del reino de Dios, ustedes son del reino de los números. Y entonces fueron construyendo una organización sin ideología, más que aquella que estaban fijadas en los valores de la organización. Y por eso construían una compacta unidad, porque uno escuchaba al otro. Acá el bloqueo mental, por ejemplo, la parte política es tan grande que nadie escucha al otro. Usted lo ve al gorila, ya sabe que es gorila, y no puede decir nada en favor de Cristina ni del peronismo. Y el peronismo lo ve al gorila y no puede decir nada a favor del gorilaje, esos que son de cuarta categoría. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me cuenta algunas experiencias de las que usted estuvo en Estados Unidos, porque es un país que está mucho más arriba que nosotros, no. En otro nivel está. Hay dos o tres cosas que uno tiene que tener claro. Cuando uno recorre una empresa, yo creo que estamos en un mundo con una corriente ideológica estructuralista, en donde los núcleos de poder son los que definen la situación, no las personas. La capacidad que tengo yo tan fuerte de difundir una idea, puedo hacerle cambiar la opinión en poco tiempo a cualquiera con poco plata. Hay figuras que se ven y otras figuras que están detrás de los que no se ven. Entonces uno tiene que saber qué es lo que cada uno va pensando. El argentino está bloqueado con estas malditas ideologías que tiene, y entonces le cuesta interpretar al mundo. Y entonces no sabe quiénes son sus enemigos. Ojo, que ese pequeño grupo ideológico en contra de Gaddafi lo llevó a la destrucción. Lo mismo están haciendo con Venezuela. Están empezando a armar estrategias de combate totalmente diferentes que las que había hace 30 o 40 años. Entonces usted está parado acá. Lo primero que usted le inculcaron ya, primero y fundamental: si no hay hipótesis de conflicto, no tengo necesidad de ejército. Si usted no tiene necesidad de ejército, no tiene poder. Porque para construir el poder necesito tres monedas de cambio: la plata, el fusil y los votos. Con el fusil consigo la plata. Con la plata consigo los votos. Con los votos consigo el fusil. Con el fusil consigo... Y voy armando todo un esquema de poder. Nietzsche decía claramente:
el que tiene el poder tiene la verdad. Y la verdad es una mentira no probada. Exactamente. Entonces, en la guerra moderna, esto lo han venido descubriendo, porque si bien Nietzsche lo dijo a fines del siglo XIX, el que lo empieza a aplicar con fuerza es Goebbels. Ustedes habrán visto que yo soy un fanático de este muchacho, que es un gran sinvergüenza, pero es el diablo, es como si me dijeran, apareció el diablo, este es el diablo. Y empieza a explicar la metodología, entonces la empiezan a recuperar. Y comienza la Guerra Fría, se interna un poco en esas ideas y empiezan a aparecer con fuerza toda esta manera de pensar. El argentino dice que no tiene hipótesis de conflicto, no necesita fuerzas armadas. Perfecto. Y entonces, ¿qué necesita? Nada. Tenemos que vivir en libertad. ¿Y qué es la libertad? Y aparecen todos los economistas liberales a explicarme la libertad. Como que si un modelo económico me hace rico. Porque cuando me aplican el modelo económico yo me transformo en un ser fantástico. Y a lo mejor vamos a ser todos maravillosos. Sin darnos cuenta que en el siglo moderno el modelo liberal, que fue exitoso durante muchos años, tiene un defecto muy poderoso. No es constructor de poder. Debo ser destructor de poder para que... Justamente, ahora hoy sí. Entonces yo no puedo tener centro de poder muy grande. Pero el mundo tiene centros de poder. Y entonces ahora se me cambió el juego. Entonces yo voy a hablar del mundo liberal, pero mi representante no es el pueblo, son los centros de poder. Donde no hay poder, no me interesa. ¿Y usted, Racana, cree que se va a resolver los problemas argentinos? Claro, si yo sé manejar los centros de poder, voy a resolver los problemas. ¿Y cómo va a ser? Y yo tengo que estudiar cómo piensa el presidente de Walmart, el de Toyota, a ver qué negocios le puedo hacer a ellos y qué beneficios le puedo dar a cambio de obtener beneficios. Lo que pasa es que la Argentina tiene que interpretar también que hay gente de valor que debe ser respetada, porque si no, no tenemos posibilidad de resolver los problemas. Eso me hace recordar a mí, y yo lo he contado, yo fui a estudiar a Estados Unidos y fui al Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se considera una de las universidades más importantes del mundo. Y entonces estaba comprando el diario en la esquina. El diariero, como yo era latinoamericano de cuarta categoría, me trataba como de cuarta categoría, no tenía opción. Hasta que un día me encontré con un amigo que estaba en la universidad y empezamos a hablar de la universidad. Se fue y el diariero me mira a los ojos y me dice: interesante, ¿usted estudia en el MIT? Sí, yo estudio. You must be a brilliant man. Y pasé de categoría. No importa qué es lo que me dijo. El otro día me encontré con el presidente de una empresa, una corporación muy importante, y me dice: usted es egresado de MIT. Usted necesita un monumento en la historia de los Estados Unidos. Porque todos los egresados de MIT que tienen el doctorado son primera línea intelectual. Entonces yo me quedé pensando, en realidad eso me interesa poco, porque acá lo mismo un portero que un doctorado en el MIT, es lo mismo cualquiera de estos ministros que está dando vueltas. Yo no tengo ninguna importancia ni puedo opinar nada, porque ellos saben todo, y hay algunos imbéciles que hasta me tratan de explicar lo que no pueden explicarme. Y entonces yo miraba todo eso y descubro, claro, ellos tienen una ventaja. La primera es que tienen más o menos identificado quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Acá, el que se viste bien, un trajecito, un pantaloncito bien hecho, viene una familia educada, una mamita linda, ya está en primera categoría. Allá tenés que ser egresado del MIT para ser en primera categoría. No es lo mismo. A menos que tengas una fortuna incalculable. Yo nunca, tampoco así. Tampoco, no se puede ser. Usted nivela las fortunas de acá o una fortuna similar allá, el nivel es completamente diferente. No, completamente diferente. Acá creen que porque tienen una maceta con tierra son terratenientes. Sí. Y sí, estamos hablando de los tipos que tienen niveles como para el cual uno se acerca para hacer un negocio. Pero aparte de eso no hay otra forma de calificarlo. Y la diferencia es grande, y lo dejan entrar en los grandes niveles. Uno siente.
No completamente, porque, por ejemplo, la sociedad de Chicago, que yo la he visto a algunos amigos, tenés que ser muy bueno para poder ser parte. Te dejan entrar, pero no son parte. Y cuando sos parte de esa sociedad o que te emparentaste con algún empresario importante, entonces te empezás a adecuar cómo piensan y cómo sienten. Obama era para esa sociedad alta norteamericana un ser de poca categoría. Ellos prefieren 100 veces a Donald Trump que a Obama. Entonces, esa forma de ver el mundo tiene un espíritu nacional muy poderoso. ¿Bush que era un tipo intermedio entre Obama y Trump? No, yo no puedo decirlo porque yo no formo parte de ese grupo. Yo por ahí escucho alguna alcahuetería y si la digo para que puedan pensar o analizar. Es muy difícil interpretar esa sociedad, lo que sí veo un espíritu patriótico mortal. Sí, siempre. Yo lo veo a Bolton, por ejemplo, que es un tipo tiene un amor a la patria fantástico. Entonces ahora volvamos a la Argentina. Vos te vas a enfrentar con esos muchachos. No, nosotros vamos a decir lo que nos digan. No, si vas a decir lo que te digan, te van a matar. Porque ellos no son del ser de lo que lo digan. Ellos son trabajadores, se esfuerzan, no tienen tanta formalidad como tiene un inglés. Son mucho más prácticos. Y vos querés ser parte de eso. Vos querés progresar como país. Bueno, entonces pongámonos todos juntos. Armate un ejército como Dios manda. Porque ellos te están mirando ahora como ahora vinieron los chinos y pusieron una base acá, sí, y ya es un peligro mortal. Ya se está quejando con esa base. Claro. Y ya los norteamericanos dicen, no, pero ¿cómo está la base? Tenemos que venir nosotros ahora. Claro. ¿Cómo va a venir nosotros? Sí, también. Y yo no tengo ejército, como dice Luis Brandoni, no hace falta. No tenemos hipótesis de conflicto, no estamos haciendo. Pero Brandoni, vos estás repitiendo el concepto de Alfonsín, cuando todavía creían que podían ganar la guerra. Te voy a explicar, Lear perdió la batalla en el mundo, aunque a ustedes los estén usando para destruir el resto de la Argentina, ya ustedes no van a ganar más. El imperio se va a imponer con mucha facilidad si no tenés manera de oponerte. Y ten cuidado, porque ahora el imperio no le sobra la plata y tiene que andar recuperando por todas partes. Ahí están mirando Venezuela para eso. Venezuela, Libia, sí, y muchos otros países. Siria, hay muchos lugares que están atacando. Sí. Y Panamá ya ocuparon, Costa Rica ya la tienen, y así va. Y van dándole un poquito. En cambio a mí me parece que con los ingleses era más fácil, porque el inglés no es muy absorbente, además son pocos. Los ingleses con 20 millones de personas habrán sido en la época de su gloria, dominaban un cuarto del mundo. Sí. Una cosa de loco. Tenían la India completa, con 100.000 personas manejaban la India. Pero a ellos ninguno les gustaba trabajar. Es como cuando yo fui una vez a un hotel de los inglés, me recibía la chica de la entrada, que era una italiana, que me llevaba los portafolios, era un etíope, el que hacía la mesa era yugoslava, el otro era... Entonces cuando terminé de dar toda la vuelta lo vuelvo a encontrar al conserje y le digo que era conserje, creo que era peruano, por algún lugar de eso. Digo, ¿por qué encima las cosas? Sí, señor. Yo acá veo este movimiento muy interesante. Digo, ¿sabes? No he visto ningún inglés acá. Ah, no, señor. Los ingleses están para otra cosa. Están por otro nivel. Y vos lo ves en esta película The Remains of the Day. ¿Viste la película de En lo que queda del día? Que es una película de Anthony Hopkins. Sí. Que trabaja... Emma Thompson. ¿Y quién? Emma Thompson. Emma Thompson, ¿no? La inglesa, sí, la inglesa. Sí, la casa. Y él presta servicio a un lord inglés. Sí, sí. Estaba encantado con prestar servicio. Y el lord le decía pocas cosas. Y él, claro, vivía
un buen estándar de vida, porque el inglés no te molesta, él es el Lord, y vos tenés que darte cuenta que él es un ser superior y vos sos un ser inferior. Pero le encantaba, porque hasta que vino el norteamericano, yo sé con esa parte, y llegó la desgracia para él. Eran distintos. Para un inglés, un americano tiene algo así como un ordinario codicioso. Exacto, es el inglés sí, expeditivo, Donde mucho laburo, de mucho mucho laburo, trabajo, sí. mucha lucha. El inglés, porque ataja caminos y sin diplomacia. el inglés con 100.000 tipos manejaba la India. Sí, 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 sí. Porque estaban ahí trabajando. Esto para pusieron 100.000 tipos en Vietnam y no pudieron manejarlo. ¿Cómo? Esto pusieron 100.000 tipos en Vietnam y no pudieron manejarlo. No, Y los ingleses manejaban con 300 millones de indios. Sí. Con conclusión, sí, sí, sí. Saben entrar, saben manejarse. Conocen la idiosincrasia de todo cuando ellos dominaban los mares, estuvieron en todo el mundo, se conocen la idiosincrasia de cada habitante. Saben en cada lugar del mundo donde ellos están tratando, Claro. saben cómo tratarlo. Yo cuando veo este embajador que nos mandaron a nosotros ahora, digo, es un embajador justo, porque para nosotros, para ellos somos un país importante para Inglaterra. Entonces nos mandaron un embajador justo, no nos mandaron cualquier cosa. No, pero además hay una característica que los hace diferentes. El inglés tiene una construcción mental más estratégica que la nuestra, y además, Sí, como sí. yo siempre digo a ellos, ustedes no tienen xenopiti, no, ustedes tienen xenopiti, no xenofobia. ¿Sabes qué quiere decir xenofobia? Odio al extranjero. Sí. Y xenopiti, pena al extranjero. ¿Y saben por qué ustedes tienen xenopiti? Nosotros no odiamos a nadie, dicen los ingleses, ¿cierto? No odian. Nunca hay una discusión de odio. No, porque ustedes no odian. No odiamos ni a nazismo, a nadie, no odiamos a nadie nosotros. Me decía un inglés a mis hijos, ustedes tienen xenopiti. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que ustedes tienen pena a todo aquel que no es inglés. Porque Dios no lo benefició y lo mandó a ser un cualquiera, menos inglés. Y me miraba y se reía y decía, tenés razón, yo creo que soy un ser superior. Una vez hay un libro escrito por una princesa turca de la vieja Turquía, que por razones circunstanciales fue estudiada de una chica de Inglaterra y tenía el pasaporte inglés. Y entonces ella no quería el pasaporte inglés, quería el pasaporte turco. Y no podía entender un inglés, que ella iba a optar por un pasaporte turco En vez de un inglés. teniendo la Sí, posibilidad sí. de ser inglés. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser tan diferente? Entonces, esto que estamos hablando es la tarea de tratar de interpretar cuáles son las ideologías de los participantes en esta gran comedia mundial que se viene. Pero más bien que te pares con una buena resistencia, porque por lo menos lo vas a hacer pensar antes de invadirte, porque en algún momento te van a invadir, porque se van a quedar con todo lo que necesitan. Si no te necesitan, y bueno, no te van a invadir porque no servís para nada. Y si no servís para nada, te vas a morir de hambre. Y si no te morís de hambre y vas a ser importante, vas a poder ser invadido. Entonces mejor que tengas una cárcel. ¿Qué está haciendo la Universidad de Buenos Aires? Impidiendo que eso pase. Por eso tienen las casamatas culturales ellos. En vez de construir, de dominar toda la cultura de un pueblo, van y dominan la Universidad de Buenos Aires, Exacto. también el ejército, después los centros culturales, los periodistas, los Berbisky para un lado, y así cada uno van dominando las cosas, y de eso se van manteniendo. Es una estrategia que usaron siempre. Y todo esto es el mundo de la estrategia, y entonces uno tiene que en esto definir qué vamos a hacer. Y esa gente usted no la puede enfrentar con un plan, si no tiene una estrategia para combatir. No, Y hay no, gente que piensa que con un plan lo puede combatir. Nada que ver. no, pero además usted tiene que saber cuántos aliados puede tener. Exacto, Ah, es parte de la estrategia. ¿Sabes dónde está parado uno? ¿cuántas empresas pueden acompañar? Sí. Acá cayó Huawei y nadie sabe que está Huawei. Acá hay Huawei. ¿Y usted qué hizo? No hice nada. ¿Tenés litio? ¿Y qué hiciste con litio? No hice nada. Pero ¿cómo no hiciste nada? El Estado Nacional es otro núcleo de poder.
Cada estado tiene un núcleo de poder, pero no es el núcleo absoluto de la sociedad donde está parado. Y debe saber que hay muchos que a lo mejor dicen, no tenemos inversión. ¿Inversión para qué? Yo agarro el listado de la fábrica y te aseguro que todos están trabajando a un 50% de su capacidad. Exacto. ¿Invertir qué? Si aumento el consumo, ya tengo la y para aumentar el consumo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar gente para que trabaje. ¿Y cómo hago para que trabaje? Y ese es mi objetivo. El dictador Park, que fue el que dirigió Corea del Sur allá por los años, hasta el año 79 que lo matan, juntó a los empresarios surcoreanos y dijeron, estamos en un país muy pobre, necesitamos los chaebols, que le llaman ellos, necesitamos salir de esta miseria. Entonces los responsables de salir de esta miseria son ustedes. Y si no salimos la van a pasar muy mal. Y entonces le dijeron, pero no podemos. ¿Por qué no puede? Porque los impuestos son muy altos. Bueno, listo, bajo el impuesto. ¿Qué más quiere? Tengo deudas muy grandes con el Estado. Listo, no tenés más deuda. Adelante. Miren lo que es Corea del Sur. Sí. Una buena estrategia da una gran solución. ¿Y cuál es la estrategia recana? Déjame estar arriba para hacer la estrategia. Yo normalmente no puedo decir que la estrategia desde el llano. Yo normalmente miro los valles desde arriba de la colina. No, con vista de águila, sí. Acá tengo que ser como el águila, Con vista de águila. no como la paloma. No. Bueno, querido amigo, ha sido un inmenso placer. Gracias a usted. Bueno. Hasta luego.